La Iglesia Cristiana Bethesda te da la más cordial bienvenida y te invita a escuchar el mensaje pastoral del día de hoy. Es nuestra oración que tu corazón sea fortalecido y edificado a través de la palabra de Dios. Mi alma alaba tu nombre, te exalto, te rindo, alabanza, esplendor, pleitesía, esplendor, oh Dios. Día y noche mis labios alabarán tu nombre. Día y noche, no importa quién me escuche, mis labios prorrumpirán alabanza para ti, Jesús. En toda actividad que yo esté haciendo durante el día, mi corazón rebosará palabra nueva para el Rey. Hay una actividad continua en el cielo. Mientras nosotros dormimos, hay ángeles postrados a sus pies, diciéndole: Santo, Santo. Hay orquestas que nunca hemos oído arriba. Mientras en la tierra te adoraré, en cada proceso te exaltaré. Tú honras a los que te honran, Dios. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios está allí a tu lado. El Espíritu de Dios se mueve libre en este
sé si tú has ensayado algún día, pero creo que es un momento hermoso para ensayar. ¿Cuáles van a ser tus primeras palabras cuando estés ante la presencia del Rey? Cuando el Rey te reciba y te diga: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo le diré: gracias, Señor. Gracias porque no lo merecía, porque no era digno, pero tu gracia, tu preciosa sangre me limpió, me rescató. Y lo único que puedo es agradecerte, decirte gracias, porque por mis propios méritos no podía ser salvo. Pero gracias al Cordero de Dios que se entregó por nosotros, dejando toda su gloria, se entregó por nosotros. Y somos justificados y santificados por su sangre. Por eso hoy conmemoramos su muerte, porque no solo murió, sino que a través de esa muerte nos dio vida. A través de esa muerte, nos santificó. Y como Él resucitó al tercer día, nosotros también viviremos y resucitaremos con Él. Oh Señor, por eso a ti te damos toda gloria, por eso a ti te damos toda honra, toda alabanza, toda oración, al que vive por siempre, al único y sabio Dios, al Cordero inmolado, al León de la tribu de Judá, al Lirio de los valles, al buen pastor, merecedor de toda gloria, el único digno de la oración, único digno de alabanza. ¿Qué tal si le damos una ofrenda de aplausos a aquel que se levantó de los muertos, al que vive para siempre, al que el cielo, la tierra y aún lo que está debajo de la tierra le debe toda adoración? Saludo de parte de los pastores Freddy Arelis de Dávila. Y vamos a ir a la palabra, al libro, la primera carta de los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer del verso 27 al 32. Y no es fácil venir a la casa de Dios y adorar con un tapaboca. Pero estamos aprendiendo de todo este proceso y adaptándonos. Ahí está, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 27. Vamos a estar leyendo el 32. Si usted no trajo su Biblia, puede leerlo allí en la pantalla. Dice la palabra: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, estamos agradecidos, Dios, porque tu palabra es la que nos redarguye, Señor, la que nos guía en medio de este mundo, Señor, de oscuridad. Esa palabra viene a ser una luz que alumbra nuestros caminos, Señor, y nos ayuda a mantenernos, Señor,
en lo correcto, en lo ortodoxo, en lo que debemos hacer, Señor, ante este mundo que es gobernado por el maligno. Hay una iglesia, Dios, a la cual tú a través de tu palabra alientas, Señor. Te pido que esta palabra pueda redarguirnos, pueda instruirnos, pueda enseñarnos y podamos aplicarla, Dios amado, y que tú te lleves toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? En el año 98 se estrenó una película de Tom Hanks, una de sus mejores películas. Cuesta sacar cuáles son las mejores películas de él. Y esa película se llamó Rescatando al Soldado Ryan. Es una historia basada en la Segunda Guerra Mundial, más o menos para el año 1944, la guerra entre Estados Unidos y Alemania. Y la película consistía en que el capitán Miller, representado por Tom Hanks, se le da una misión, y la misión era rescatar al soldado Ryan. Y esta misión venía a causa de que la madre del soldado Ryan le escribió una carta al general y le dijo que ya 3 de sus hijos habían muerto en la guerra, y que ella, por solidaridad, le hacía esa petición al general de que rescatara a su único hijo, que lo trajeran con vida porque ya era mucho la pérdida. Así que esta misión es encomendada al capitán Miller, y cuando el capitán Miller lee la carta no lo puede creer, y cuando se lo dice al pelotón, a 6 subalternos que él tenía, los subalternos se molestaron porque cómo era posible que ellos iban a arriesgar su vida por la vida de un hombre que no conocían, que no sabía quién era, si iba a valer la pena. Y hubo un conflicto allí. Pasa el tiempo y consiguen al soldado Ryan. Le dan la noticia de que 3 de sus hermanos habían muerto. Por supuesto, él se pone a llorar. Pero el soldado Ryan dice: pero ¿cómo es posible que mis hermanos murieron en guerra si mis 2 hermanos están allá en la casa y son unos niños de apenas 5 o 4 años? Resulta que se habían equivocado. Imagínate que te den esa noticia de que se murieron tus hermanos y no sea verdad. Siguieron buscando hasta que consiguieron al verdadero soldado Ryan. Le dan la noticia, él también se entristece, pero también dice: no me voy a mover de aquí porque mi misión es vigilar este puente. Entonces imagínense ahora el conflicto, se molestan más el resto del pelotón, hasta que él va aceptando la misión, y en el camino van muriendo varios de ellos. Eran 6, incluso al final el capitán Miller, a quien se le dio la misión, es interceptado por un francotirador, y cuando está a punto de morir llama al soldado Ryan y le dice: soldado Ryan, sepa vivir dignamente, sea digno de todo el sacrificio que nosotros estamos haciendo por usted. Pasa el tiempo, Estados Unidos gana esa guerra, y estando en la tumba del capitán Miller, el soldado Ryan está allí viendo su tumba, y él se dice a sí mismo: ¿habré vivido una vida digna? ¿Habrá valido la pena el sacrificio de este hombre por mí? Hasta que se acerca a su esposa y le dice: mi amor, mi vida ha sido digna, he sido un hombre bueno, ¿habré vivido dignamente? Y la esposa le dice: sí, sí lo has hecho. Y sabe algo, quiero decirte que hubo un sacrificio más grande que el que hizo el capitán Miller, y fue que el general de generales, Jesucristo, le dieron una misión de morir en la cruz por ti, de rescatarte a cada uno de los que estamos aquí. Y esa misión fue tan grande que él tuvo que morir para darte vida, para darnos vida a nosotros. Y la pregunta que se hace esta mañana es: ¿será que hemos sido dignos de que el general de generales se entregara por nosotros, que él muriera para que nosotros pudiéramos vivir, para que nosotros pudiéramos ser salvos? Es una gran pregunta, y precisamente es el tema que quiero hablar hoy: vivir dignamente. Cuando definimos la palabra digno, la Real Academia dice que es merecedor de la cosa que se expresa. Dice que se corresponde, está en consonancia, guarda proporción con las cualidades o méritos de cierta persona o cosa. Es decir, es una persona que reúne los requisitos, que tiene los méritos y las cualidades para cumplir con algo. Ahora, para entender la palabra digno,
se habla de que el mayor ejemplo es Cristo, porque en Apocalipsis 5, cuando Juan tiene la visión, estando en el cielo, hay un anciano que pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro, de desatar los 7 sellos? Y dice la palabra que Juan lloraba y decía que no había nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra. Nadie era digno de abrir el libro. Pero un ángel se le acerca a Juan y le dice: Juan, no llores, porque el león de Judá ha vencido, porque el Cordero de Dios ha cumplido con los méritos, ha pagado el precio, y él es digno de abrir los sellos, de dar la revelación. ¿Cuántos pueden darle gloria? ¿Cuántos pueden darle un aplauso a que el digno de digno, el Cordero de Dios, fue digno, merecedor de abrir los sellos? Recuerdo que en los últimos días de la hermana Ana Guzmán, que estuvo compartiendo con nosotros en la dirección de Iglesia Crecimiento, fui a su casa, porque imagínense, en el año 2000 yo tuve una célula allí y conocí al sector. Y ella, antes de morir, tuvo grandes experiencias espirituales. Y ella me decía que logró ver, dice que no los vio, pero que sintió la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ella podía distinguir. Y ella decía que se sentía tan indigna, tan impura, y que en ese proceso ella tuvo que purificarse antes de partir de esta tierra. Imagínense lo que significa tener la dignidad de Dios y lo indigno que nos podemos sentir nosotros ante su presencia. Fue la misma experiencia que tuvo Isaías en el libro, en el capítulo 6, cuando se le presenta, ni siquiera era Dios, sino que era un serafín, y él se sentía tan indigno porque había tanta santidad en medio de ellos. Y es por eso que el Señor le dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado, y coloca un carbón encendido en sus labios. Estar ante la presencia de Dios no puede demostrar a nosotros qué tan impuros o tan pecadores podemos ser. Ahora, en el pasaje que leímos, es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto y dándole algunos consejos de la dignidad que ellos deben tener al momento de participar de la cena del Señor. Le da un conjunto de consejos y un conjunto de instrucciones. Y en esta mañana, como hay poco tiempo, quiero hablarte de 2 consejos al momento de tomar la cena del Señor, o como nosotros la conocemos, la Santa Cena. Hoy vamos a estar conmemorando este acto, y entendemos nosotros que la cena del Señor estamos conmemorando el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Y el primer consejo está en el versículo 27, y es tomar la cena con dignidad o dignamente, porque dice allí: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Vamos a quedarnos allí un momento. ¿Qué significa tomar la cena indignamente? Si usted revisa los capítulos anteriores, habla de los abusos de la cena del Señor que estaba llevando a cabo esta iglesia, que estaba cometiendo esta iglesia de los Corintios. Y el problema de ellos es que había divisiones y disensiones entre los miembros de esta iglesia. No se ponían de acuerdo, había gente con falta de perdón, había molestias, y eso causaba división en la iglesia. Y es una forma de indignidad, y de esa manera, a pesar de que tenían pleitos, ellos tomaban la cena del Señor como que fuera algo ordinario. Pero no solo eso, sino que algunos iban solo a llenar el estómago. Es por eso que usted más adelante, que Pablo les dice: pero ustedes no pueden comer en su casa. ¿Acaso no tienen pan en su casa? Vienen a la casa del Señor a llenar su estómago. Porque había gente que aprovechaba era de comer, pero había unos peores. Algunos iban era por el vino y se embriagaban, se emborrachaban. Y eso estaba ocurriendo en una iglesia que era la de Corintio. Dice la palabra que algunos se adelantaban a comer. Si bien en una cena todos deben sentarse al mismo tiempo y comer al mismo tiempo, algunos se adelantaban y lo veían como algo ordinario. Y esa es la primera
lo primero que tenemos que ver con lo que significa algo indigno, es decir, que tú no estés acorde a lo que significa el acto de la representación del sacrificio de Cristo. Nosotros sabemos que el pan representa el cuerpo de Cristo, de que la copa representa su sangre, es una conmemoración de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, es recordar, y dice la Biblia que debemos hacerlo, que todas las veces que lo hagamos, estamos conmemorando su muerte, y que debemos hacerlo hasta que Él venga. Es decir, es una orden directa del Señor. Muchos en algún tiempo enseñaban hace poco que ya no había que tomarse la cena del Señor, y esa gente crea indignidad ante Dios, porque el mismo Cristo y Pablo, él dice, Cristo me enseñó esto, porque yo he aprendido lo que Cristo me enseñó y así mismo enseño, que esto debe tomarse todas las veces hasta que Él venga. Y precisamente la cena del Señor es una preparación para la iglesia, para el evento que va a ocurrir dentro de muy poco, que es la venida del Señor. Ahora, cuando hablamos de la dignidad, es también guardar un grado de santidad antes de tomar la cena del Señor. Y sabe que hay algunos tipos de participantes de la cena del Señor que se ven en la iglesia. Está el que nunca la toma porque no se siente perdonado por Dios, y al momento que reparten la Santa Cena, él ya tiene récords saliendo, corriendo del templo, porque se siente indigno de tomar la cena del Señor. Pero no es que lo ha hecho una vez, es que es una conducta constante, porque siente culpa, no se siente perdonado por Dios. Pero quiero decirte que la sangre de Cristo es suficiente para perdonar cualquier pecado, y que Cristo siempre da una oportunidad de comenzar de nuevo, y que así como Dios le colocó a Isaías un carbón encendido y le dijo, quita tu culpa y limpio tu pecado, Dios puede quitar tu culpa y tu pecado para que esa indignidad se vaya de tu vida. Y es algo que debemos evaluarnos si ocurre constantemente en nuestras vidas. Sin embargo, este tipo de personas entiende lo que significa tomar la cena indignamente, y por eso prefieren abstenerse. A pesar de que no es el mejor ejemplo, entiende lo que significa tomarla de manera indigna. Está el otro tipo de creyente, que es el que peca deliberadamente y siempre extiende su mano para tomarla. Dice, bueno, indistintamente la voy a tomar, sé que practico el pecado, no me arrepiento, no me duelo de lo que hago, y siempre está dispuesto. Y hay gente que se pregunta, oye, esta persona toma la cena del Señor tan fácilmente. Error que cometemos nosotros, porque cuando tomamos la cena del Señor tenemos que autoexaminarnos a nosotros mismos, no al de al lado. Está el otro tipo de persona, que es el ultrasanto. El ultrasanto ni siquiera se autoevalúa ni se autoexamina, porque él sabe que por ende la tiene que tomar, porque él es casi perfecto. Y esto nos habla a nosotros, y es difícil saber, porque ocurre a veces que nosotros no nos sentimos tan perversos para llamarnos pecadores, pero tampoco tan perfectos para llamarnos santos. Si yo preguntara, levanten la mano los que son pecadores aquí. Ahora, levanten la mano los que son santos aquí. Algunos no la levantan, será que están tibios, y es peor aún estar tibio. Pero se crea el dilema por lo que dije. No nos creemos tan perversos para llamarnos pecadores, pero tampoco tan perfectos para llamarnos santos. Pero ¿qué es un pecador? El pecador es aquel que lo hace deliberadamente, que no piensa en las consecuencias, que se deleita en su pecado, que se apasiona por pecar, que no tiene temor de Dios, que no se duele por haber cometido y que no piensa salir de eso por más de que la gente le diga, lo aconsejen. Es una persona que ha perdido el respeto hacia Dios, y a veces pareciera que ya está entenebrecido, que nada pudiera hacerlo consciente de que está pecando, de que está practicando el pecado. Pero el santo es aquel que procura vivir en santidad, que no es que sea perfecto, porque también falla, pero sabe que tiene que ir al altar, sabe que por sus propios medios
no puede llamarse santo, y acude a aquel que es 3 veces santo, que es Cristo, y es limpiado por su sangre, y procura no pecar y mantenerse en santidad, y si se cae busca levantarse y pedir perdón y buscar la manera de hacerlo, y eso lo hace santo. ¿Sabe que el apóstol Pablo, cuando le escribía las cartas a algunas iglesias, le decía: los santos que están en tal lugar, nosotros somos santos, pero no por nuestros propios medios, ni para que nos enciendan una vela? Seguimos pecando, pero debemos acudir siempre, dolernos de ese pecado. Y es la diferencia ante alguien que peca deliberadamente, que lo practica, ante alguien que falla de vez en cuando y se duele y busca la manera de solucionar su problema con Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Por tanto, somos santos cuando acudimos a la sangre de Cristo, y por sus méritos somos santificados. Al momento que tú vienes al altar, Cristo perdona tus pecados, y es el primer proceso de santidad. Pero una vez que estás en Cristo, tu caminar debe ser hacia la santidad, para tener la dignidad de tomar la cena del Señor. Ahora, cuando nosotros hablamos en el versículo 27, si lo podemos colocar, Pablo dice que la persona, dice: el que comiere este pan y bebiere la copa del Señor indignamente, ya sabemos lo que es indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, puede haber un juicio de Dios para esa persona. Es culpable del sacrificio, de la sangre y del cuerpo de Cristo. Y entendemos nosotros que es cuando nosotros no discernimos o no entendemos el sacrificio que genera esto. Por lo tanto, tomarla indignamente genera una consecuencia, que es un juicio, que vamos a hablar más adelante. El segundo consejo de Pablo es examinarse a sí mismo, y eso está en el versículo 28. Dice: por tanto, y es importante entender, si nos retrocedemos al 27 un momento, al 27 un momento allí, Gabriel. Fíjense que ese versículo comienza diciendo: de manera que cualquiera. Ese de manera hace una continuación con lo que se estaba hablando antes. Es decir, dice: dado que lo mencionado anteriormente, viene esto. Es decir, que parte de tomar la cena indignamente es lo que estaba ocurriendo anteriormente con la iglesia de Corintio. Ahora vamos con el 28, que habla de probarse a sí mismo. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Es decir, es una autoevaluación, no es una evaluación del que tú tienes al lado. Y coma así del pan y beba de la copa. Importante algo aquí: los católicos dicen que cuando ellos toman la Eucaristía, están comiendo el cuerpo de Cristo. Pero es importante este pasaje porque dice: coma de el pan. Y también dice, no dice beba de la sangre, sino que dice beba de la copa. Es decir, de la representación del cuerpo y de la sangre de Cristo. Es decir, es una representación. Ahora, cada uno de nosotros debe probarse a sí mismo. De hecho, el examinarse es lo que te hace a ti saber si eres digno de tomar la cena del Señor el día que esta es conmemorada. Y la actitud correcta es siempre autoevaluarnos antes de tomar la cena. Nosotros, cuando sabemos ya que hoy hay un domingo que se anuncia la cena del Señor, nosotros deberíamos en esa semana prepararnos, autoevaluarnos, darle dignidad a la cena del Señor, que a veces se ha reducido a un simple acto, y que a veces la gente la toma deportivamente. Debemos autoexaminarnos, decirle: Señor, en esta semana he cometido esto, he tenido esta discusión, tengo un problema con mi hermano, tengo tal situación, para como santos acudir a la santidad de Cristo, a su sangre, para cuidar esa santidad. Porque podemos perder la salvación. ¿Y cómo no sabe que pierde la salvación? Porque pierde la santidad. Y si pierde la santidad, pierde la salvación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, podemos perderla. Y en el camino, este camino es angosto.
Y a veces uno mira a los lados y quiere salirse porque el camino de Cristo no es fácil. Porque a veces hay exigencias difíciles, pero es el camino que te lleva a Dios, que te lleva al Padre. Es un camino angosto. Es como que usted esté caminando por la cuerda floja. Es fácil caer. Es difícil llegar, pero sigamos adelante. Que nada te haga desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Ahora, si seguimos leyendo en el verso 29, dice: porque el que come y bebe indignamente, vuelve a hacer énfasis en comer la cena indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significa discernir el cuerpo de Cristo? La palabra discernir es distinguir. Es decir, entender que yo estoy conmemorando que Cristo se sacrificó por mí. Imagínate a Cristo, imagínate tú en el puesto de Cristo. Sabes que en unas horas vienen por ti. Sabes que vas a ser clavado en un madero. Sabes que tus discípulos te van a abandonar. Sabes que te va a traicionar uno de ellos, de hecho te va a entregar. Sabes a la hora exacta en que vas a morir, que van a colocar, van a traspasar un costado, que se van a burlar de ti, que te van a colocar una corona de espinas, que vas a ser azotado 40 más 1. Imagínate la presión que sentía Cristo. Y ahí es donde nosotros entendemos lo que significaba que Él diera su vida por nosotros. Nosotros tenemos que distinguir este acto, discernir lo que significó ese evento, que si no se hubiese dado y que si Cristo hubiese dicho: no, yo mejor, ¿para qué yo voy a morir por esta gente? Oh Señor, Padre, esa misión que tú me diste de morir por gente que no conozco, aunque los conocía, de morir por gente que no lo va a valorar, que va a vivir indignamente, que en algún momento se va a apartar después de yo haberlo salvado, yo mejor retrocedo. Pero sabes, Cristo cumplió la misión hasta el final. Cristo te rescató hasta el final, y es la más grande misión que alguien haya podido ejecutar. Por lo tanto, tenemos que entender lo que significa ese sacrificio, lo que significó. Seguimos leyendo allí el 29, creo que era el que estábamos. Entonces, que nosotros podamos distinguir lo que significó el sacrificio de Cristo. Pero fíjese que el que come la cena del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. Ahora, es tremendo. Por eso es que es necesario examinarnos antes de tomarlo. Y esto tal vez lleva tiempo sin enseñarse. No sé si en doctrina se haga este hincapié. Cuando me ha tocado hago este hincapié porque he entendido lo que significa el precio que se paga de un juicio de parte de Dios. Ahora, ¿en qué consiste ese juicio? Lo dice el verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos, fíjense que dice muchos enfermos, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Vamos a detenernos aquí un momento. Cuando hablamos de enfermedad, hay enfermedades que vienen a nuestras vidas para que Dios se glorifique, es decir, para que Dios te sane. Ese es un tipo de enfermedad, para que Dios haga el milagro. Pero hay otro tipo de enfermedad que es por espíritus inmundos, por demonios. Por eso que usted revisa en el libro de los evangelios que había un muchacho que era mudo, y que cuando Cristo lo liberta de ese espíritu, de ese demonio, él comienza a hablar. También había un muchacho que era lunático, que convulsionaba, botaba espuma por la boca, y el término es lunático, es decir, es la parte de tener un demonio, porque había gente que tenía un demonio sin tener la enfermedad. Pero en estos casos ellos tenían el demonio y tenían la enfermedad que traía ese demonio. Cuando Cristo libera al lunático, dice que él vuelva a su estado natural, a sus cabales. Es decir, hay enfermedades a veces que vienen por espíritus inmundos, cuando le abrimos puertas a Satanás, que es la única manera de que ellos puedan entrar. Hay enfermedades físicas que vienen por la edad, porque estamos viejos, porque somos mortales, porque somos humanos, y son enfermedades que no es para que Dios se glorifique, es para que mueras con ella. Usted va a morir de una enfermedad, yo voy a morir probablemente de una enfermedad.
O hay gente que muere naturalmente, deja de respirar y ya. Pero las enfermedades van a venir. Hay enfermedades, incluso Lázaro, el que Cristo resucitó, después murió. Porque somos mortales, la muerte nos va a llegar y las enfermedades nos van a llegar. Hay enfermedades para mantener nuestra dependencia de Dios y nuestra humildad. Parte de lo que hablaba el hermano Gustavo la semana pasada, del aguijón que tenía Pablo. Algunos dicen que era una ceguera o era una posible enfermedad. Si Dios te quitará a ti la enfermedad, tal vez te apartarás de él. Pablo era un hombre con muchos méritos y el orgullo podía jugarle por su preparación, porque hablaba varios idiomas, porque tenía varias nacionalidades, porque había sido instruido por el mejor. Eso podía hacer que Pablo le subiera el ego, pero Dios le puso una enfermedad. Él dice que oró tantas veces para que se la quitara, pero no era una enfermedad para que Dios se glorificara, sino era para mantenerlo humilde. Por eso es que usted ve que hay una carta donde le habla a la iglesia y él habla fuerte, y hay otra carta que después le dice: hijitos míos, porque ya la enfermedad lo estaba procesando. Y a veces enfermedades que vienen así, pero hay enfermedades, que es la que vamos a hablar, que es por juicio de Dios, por tomar la cena indignamente. Y en la iglesia de Corinto estaba pasando muchos enfermos. Fíjense que no dice solo enfermos, dice muchos, porque se habían tomado la cena del Señor como un juego, como algo ordinario, y vino ese juicio. Pero no solo eso, dice debilitados. Debilitado es una persona que no termina de caminar bien con Cristo, siempre se está cayendo, se aparta, viene, se reconcilia, vuelve a caer. A veces no se aparta, sino que está en la iglesia, pero no puede servir en nada, no se siente con fortaleza para orar, está debilitado, probablemente por haber tomado la cena indignamente. Pero dice: y muchos duermen. Ese término dormir es morir, significa morir. Y eso lo corroboramos nosotros en la muerte de Esteban. Esteban, en Hechos 7:60, dice que cuando él estaba predicando la palabra, fue apedreado y le vino una unción tan tremenda. Y mientras él moría, dice que vio al Hijo de Dios a la derecha del Padre. Y fíjense cómo termina diciendo: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor. Fíjense, él muriendo, siendo apedreado, le dice: no tomes en cuenta este pecado de que me están apedreando. Se murió predicando, el ministerio más corto que yo he visto. Y habiendo dicho de esto, durmió, y fue que murió. Yo entendía hace algún tiempo que todo el que dormía, porque la Biblia usa términos como expiró, o murió, o acompañó a sus antepasados, también dice. Yo pensaba que todo el que dormía era salvo. En el caso de Esteban fue así, porque ya había visto la presencia de Dios, él iba directamente a la presencia de Dios. Pero algo que quiero aclarar primero: cuando la Biblia habla en ese capítulo, los que duermen son gente que muere. ¿Sabe que hay gente que por un juicio de Dios se la corta la vida y mueren sorpresivamente? Porque pudieron haber tomado la cena del Señor indignamente. Gente que muere joven, o gente que muere de repente, no es todo lo caso. Pero es tremendo lo que es caer en este juicio de Dios. Por eso es que no podemos tomarnos la cena del Señor tan deportivamente. Ahora, aquí viene una pregunta que yo me hice, y de repente usted también se esté haciendo. ¿El que muere o duerme por causa de este juicio es salvo o no es salvo? Y yo tenía esa disyuntiva, pero seguí leyendo y después consulté al pastor también para confirmar. Hay a veces cosas que a nosotros no nos compete saber si van a ser salvos o no. Pero yo he entendido que este juicio es para... Le voy a decir porque yo pensaba que todos los que dormían ya eran salvos. Porque en primera de Tesalonicenses 4, versículo 13, voy a leerlo completo, creo que en el 14 o en el 15 que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Yo pensaba que ahí, aparte de que era gente que había muerto, pensaba que el término dormir se usaba para los muertos en Cristo, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero dice el 14, creo que es el 14 que lo dice. Creo que está dormido es él. Ok. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Pero fíjense que dice a los que durmieron en él, es decir, a los que murieron en él, en Cristo. Entonces ya yo dije, bueno, entonces hay algunos que murieron en Cristo y otros que no. Pero el que nos lo termina confirmando es Daniel 12:2, que este fue el versículo que me pasó el pastor. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, no todo el que duerme es salvo. Ahora, el que muere en el juicio de las santas cenas, ¿será que se pierde? Vamos a seguir leyendo porque vamos a leer el verso, íbamos en el 30, vamos al 31. Dice, pues, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, si usted se examina hoy, se pone a cuenta con Dios antes de tomar la cena del Señor, no va a entrar en ese juicio, no va a ser juzgado. Pero sigue diciendo el 32, y aquí es donde entendí, y fue el versículo que le pasé al pastor. Entendí de que este juicio de la cena del Señor es estando en vida. Es decir, el riesgo que corremos nosotros de tomar la cena indignamente es que nos enfermemos, nos debilitemos en la fe, pero que podamos morir antes del tiempo que Dios había establecido inicialmente. Eso es bastante, ¿no? Pero vean lo que dice aquí: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Hay otra versión que dice disciplinados. ¿Sabe? Cuando uno le falla a Dios, cae en pecado, viene una disciplina. Pero ¿sabe qué es más fuerte que ser disciplinado por el pastor o por los diáconos o por los líderes? Ser disciplinado directamente por Dios, debilitado, enfermo o que te acorten la vida. Eso es tremendo. Ya Dios de por sí, cuando uno incurre en algún pecado que no es que lo practicas constantemente, ya hay un juicio de Dios, dice, y tomamos la cena de esa manera. Somos castigados, dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos, pero bien, aquí es donde viene la distinción, que el Señor te juzga en vida para que no seamos condenados con el mundo. Ahí hace una distinción, que no necesariamente el que duerme o el que Dios le acorta la vida se va a perder. Ese versículo dice, el Señor le corta la vida, pero logra salvar. Sin embargo, yo no me arriesgaría y preferiría ni siquiera ser juzgado. Ese es el consejo que yo les doy, por si yo hice una mala interpretación. Pero coincidimos en eso con el pastor, porque él hace una distinción: más siendo juzgado, más bien habiendo sido debilitado, enfermo o acortado tu vida, somos ya castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, es aparte de la condenación. Por lo tanto, no me queda más que decirle que tenemos que vivir una vida digna para el Señor, en santidad, procurar que usted tenga la particularidad de entender que es santo. Pero dice la Biblia, el que sea santo, santifíquese más. En eso estamos nosotros. Usted es santo no por sus medios, porque Cristo te limpió con su sangre, te santificó. Pero debemos nosotros vivir una vida digna para el Señor. La pregunta que te hice al principio: ¿será que estamos viviendo una vida digna para Él? ¿Habrá valido la pena de que Cristo dio su vida por nosotros? Que te pongas en pie, porque es el momento de examinarnos, de autoexaminarnos, no ver al de al lado. Cada quien tiene incluso cuando seamos juzgados, cada quien le va a dar cuenta a Dios. Yo quiero que allí cierres tus ojos, que nosotros sepamos discernir, entender, distinguir el acto de tomar la cena del Señor, porque es una preparación para cuando Él venga. Y tal vez Cristo se preguntará: ¿habrá valido la pena dar mi vida por esta persona que viene, se congracia conmigo y luego se va? ¿Habrá valido la pena lo que Cristo hizo por ti, lo que Cristo hizo por mí? ¿Estaremos viviendo una vida digna? Examinémonos.
Porque el Espíritu Santo hoy nos está redarguyendo para entender y discernir lo que significa el cuerpo de Cristo, entender lo que significa la cena del Señor, que no es cualquier acto, es una cena que Él instituyó. Y cuando uno ve personas que hablaban de que ya no había que dar la Santa Cena y uno ve sus vidas hoy, uno dice, wow, gente que pudo haber caído en juicio. Pero si nos examinásemos, dice el Señor, no seríamos juzgados. Examínate allí, ponte a cuentas con el Señor. Señor, aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Señor, procurando vivir una vida de santidad. Hemos pecado, seguro que sí, porque no somos perfectos. Porque por nuestros propios medios nadie sería digno de ti. Porque si tu presencia se manifestara aquí, oh, nos veríamos tan indignos de ti. Porque tu santidad es tan plena, tan pura, que nos hace vernos tan impuros. Pero el justo se dio por los injustos. Él murió para que nosotros viviéramos. Aquí estamos, Dios. Límpianos con tu sangre. Nos examinamos, Señor, hoy. Sé tú limpiando nuestros pecados. Si más adelante tienes que arreglar algún problema con un hermano, no tienes que hacerlo hoy, pero hazlo. Procura salir de esa vida de pecado. Dile, Señor, quita toda culpa de mi vida. Señor, quiero caminar contigo, no quiero estar debilitado. Quiero ponerme tu armadura, quiero caminar contigo, quiero llegar. Porque dice que todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y solamente el hecho de que estés hoy, de que no quieras tomarla hoy, está dando a entender que si Él viniera hoy, tal vez te quedaras. Por eso siempre prepárate, examínate cuando venga la cena del Señor. Que eso te ayude aún a recordar lo que Él hizo por ti. Hay un versículo que dice la palabra donde uno se da cuenta de que sí va a valer la pena lo que hizo el Señor. Cuando dice en Isaías que Él vio el fruto de su aflicción. Dice que en Isaías que vio a muchos vestidos con vestiduras blancas y el Señor descansó, se regocijó porque dijo, veo el fruto de mi aflicción, veo el fruto de lo que significó ser crucificado, de lo que significó ser azotado, y entonces sí va a valer la pena. Tal vez si el Señor tuviera que morir por ti otra vez lo haría, pero no es necesario, porque murió una sola vez y para siempre, y solo lo que tiene que acudir es a su sangre, el trono de la gracia, y decirle perdón. Ayúdame, Señor, a caminar en tus caminos. Aquí nos autoevaluamos. No somos perfectos, Señor, pero vamos rumbo a la perfección gracias a ti. Por tus méritos somos santificados. Hoy nos preparamos para tomar la cena del Señor. Gracias, Dios, porque tú nos alertas, porque tú nos ayudas a entender tu palabra. No queremos ser juzgados. Y si estamos en un proceso de juicio, solo tú lo sabes, Dios. Pero creemos, Padre, que en ti hay oportunidad. Te damos a ti toda gloria, toda honra. Te damos un aplauso, Señor, de adoración. Agradeciéndote a ti, Dios. Amigo y hermano, muchas gracias por conectarte con nosotros. Creemos que esta palabra ha edificado y fortalecido tu vida. Para peticiones de oración, puedes contactar a nuestro equipo de intercesión enviando un WhatsApp o mensaje de texto a los números que ves en pantalla. Puedes suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube y activa las notificaciones para que te enteres de todas nuestras publicaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos tus comentarios. Aquí te dejamos nuestros datos para tus donaciones, diezmos y ofrendas. Recuerda, Bethesda, tu casa de misericordia. Dios te bendiga.